El pasado 25 de abril, la familia Carrillo perdió al pequeño Luis de tan solo 9 años de edad, a manos de un taxi pirata en la zona Cuautepec, Barrio Bajo, Ciudad de México. A lo mejor y me gritó y yo no estuve ahí con él. Mi niño, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te hizo esto, mi amor? ¿Quién te lo hizo? Que lo quiero mucho y que donde quiera que esté, lo voy a querer toda la vida y que me perdone por los momentos que no le brindé, pero... Lamentablemente el conductor escapó y a una semana con 2 días no se sabe absolutamente nada de su paradero. Los lesionados que venían dentro del vehículo piden justicia. La señora Eva, una de las afectadas, recuerda con miedo el accidente. Porque le dije, señor, haga algo por nuestra vida, no permita que nos vaya a pasar algo. Y dice, no, señora, es que no puedo hacer nada. Y no, más porque no me podía yo mover, pero yo estaba desesperada de voltear a verlos. A mi nieta y a mi nuera, la que me decía era mi nuera, señora, mi pie se me rompió, no me lastime, pero yo no estaba a un lado de ella. 2 testigos presenciaron absolutamente todo. Se quedó sin frenos el carro y pues está de bajada a la calle y pues estampó contra, yo nada más vi que contra el poste, yo nunca vi al niño. Buscan al que estaba manejando en el taxi, porque él dijo que acababa de matar a un niño. Hoy, en Cosas de la Vida, el caso de Luis Ricardo, el pequeñito que perdió la vida hace una semana a manos de un taxi pirata. Es viernes, señoras y señores, bienvenidos a Cosas de la Vida. Y bueno, una historia que por supuesto enluta a varias familias y, ¿por qué no?, a la sociedad en México. 4,700 taxis pirata, tan solo en la periferia de la zona de Cuautepec, Barrio Bajo y Barrio Alto. Esto está ocurriendo. Tenemos que poner un hasta aquí, porque independientemente del dolor que un padre pueda sentir por la muerte de su hijo, hoy vienen a hacer una denuncia sobre un corazón que está embargando y pidiendo justicia. Padre y madre están presentes aquí. Hay más personas involucradas, menores de edad que no han sido escuchados, a los que no se les quiere ni siquiera levantar una denuncia y mucho menos darle voz a lo que presenciaron. Por la imprudencia de un irresponsable, mi hijo perdió la vida. En nuestro tema, quédese con nosotros. Comenzamos, Toño, vamos. El 25 de abril eran aproximadamente entre 2 de la tarde, 2:20. Salimos, tomamos el taxi para llevar a mi nieta a la escuela. Y pues no caminó mucho, que serán unos 100 metros o más, un poco más. Y él ya empezando la calle Avenida del Bosque, él dice, señora, agárrense porque ya me quedé sin frenos, ya nos llevó la... Porque le dije, señor, haga algo por nuestra vida, no permita que nos vaya a pasar algo. Y dice, no, señora, es que no puedo hacer nada. Y cuando ya menos sentía es porque ya se estaba estampando y ya perdí yo, como quien dice, el conocimiento, ya nomás tenía los ojos abiertos. No, más porque no me podía yo mover, pero yo estaba desesperada de voltear a verlos. A mi nieta y a mi nuera, la que me decía era mi nuera, señora, mi pie se me rompió, no me lastime, pero yo no estaba a un lado de ella. Pues dice mi nuera y mi nieta que se bajó el señor, no dijo ya nada, se bajó y fue cuando nos dejó solas ahí y yo pedí ayuda. Fue una cosa horrible. Dios mío, porque la verdad siempre estuviste con nosotros, porque el milagro que acabas de hacer, Padre mío, te lo agradezco muchísimo. Señor, yo sé que usted nos está viendo o nos va a ver. Quiero que sea justo, que no sea de mal corazón. ¿Sabe usted lo que yo estoy sintiendo ahorita? Y mi nieta y mi nuera y el niño que falleció, su familia, ¿sabe cómo están ahorita por su impertinencia?
quiero que dé la cara y responda por sus actos. Le ayudo, doña Eva. Gracias, buenas tardes. No tiene que agradecer, al contrario. Gracias por estar aquí, mi reina. Igualmente. Está muy reciente el accidente y usted sabe ya que hay una víctima y que es un pequeñito, ¿cierto? Por favor, señora, está en su casa. Gracias. 25 de abril ocurrió el accidente, la nota fue nota de 8 de los periódicos el día 26 de abril. Primero, Eva, yo sé que existen muchos taxis pirata en la periferia donde ustedes viven. ¿Por qué tomar un taxi pirata cuando se tienen otras opciones? Bueno, de hecho, como pasan sobre la calle de donde vivimos en la puerta, por eso lo tomamos. Pero pues nunca nos hubiéramos imaginado que nos iba a suceder eso tan trágico. La verdad, y por eso los tomamos, o sea, no. Ustedes iban rumbo a la escuela de Isis. Sí, a la escuela. De 7 años de edad. Iba su mamá, sí, que es Fernanda, quien está actualmente hospitalizada, sí, sí, y quien tuvo la lesión, bueno, la fractura, sí, en la pierna, ¿cierto? Sí, sí. ¿Fue en el fémur? Sí, en el fémur. Bien. ¿Y usted? ¿Vivieron para contarlo? Sí, gracias a Dios. Yo estoy muy agradecida con Dios porque volvimos a nacer, porque en realidad así como se fue el taxi, era para que hubiera sucedido algo peor, y la tragedia del niño. ¿Usted ya había abordado ese tipo de taxi en otras ocasiones? Sí, casualmente que pasaba así, igual para la escuela. ¿Ese mismo taxi en particular o algún otro? No, en ese, sí, blanco. ¿Ya conocía entonces al chofer que lo manejaba? Sí, de vista, sí, sí. Bien. El que no corrió con la misma suerte fue Luis, el pequeñito de 9 años, que murió precisamente tras el impacto del taxi. Es decir, me comentaba mi investigador que lo que sucede en esta periferia con los taxis piratas es lo siguiente. Vamos a prestar mucha atención, señoras y señores. Me dice que hay una pendiente donde los taxis se dejan venir con el vuelo del motor. No ponen ninguna velocidad, lo ponen en neutral, en punto muerto, y automáticamente se dejan venir con todo el vuelo, y ya cuando están en la parte de abajo es cuando meten velocidad y prácticamente arrancan la unidad. Sumamente peligroso. Me parecería más como una mala práctica, como un pésimo vicio, porque a ningún carro, por muy bien que esté, se le recomienda hacer ese tipo de maniobras, mucho menos a uno que supongo no tiene el más mínimo mantenimiento. No. Una vez más, como tantas otras, sucedió así. Estamos viendo, o vamos a ver imágenes donde sucedió este accidente. Ahí está el lugar donde fue el impacto, donde el vehículo finalmente logró frenar. El pequeñito estaba junto con su primo hermano tocando justo una puerta, porque estos pequeños, tengo entendido, se dedicaban a recolectar, a juntar botellas PET. Ese día, el día anterior, ellos decidieron que al otro día, el día 25 de abril, iban a ir a vender sus botellitas para poder tener el dinero y pues hacer, no sé, comprar lo que fuere. Regresaron de la escuela y más o menos a las 2 de la tarde, ellos fueron impactados, los dos, porque a uno de ellos le pasaron las llantas del taxi encima de los pies, y Luis fue el que resultó prendido por el automóvil por la mitad de su cuerpo. De él solo quedó un par de zapatitos, creo que uno de ellos lo tiene la mamá. El pequeñito, de nombre Giovanni, que es el primo, actualmente sigue impactado, con serios problemas psicológicos. El niño, obviamente con 10 años, Jonathan, no quiere salir a la calle, se la pasa encerrado, recordando el accidente constantemente, y bueno, ni hablar de las afectadas que van a estar aquí todos en el estudio. Voy a hacer una pausa comercial
Conciencia es lo que tenemos que hacer en este programa, un llamado a toda la sociedad para evitar tomar este tipo de riesgos que por baratos que salgan, ya vimos que sale muchísimo más caro, ¿cierto? 7:17, por la imprudencia de un irresponsable mi hijo perdió la vida. Historia periodística, porque usted lo pidió en Cosas de la Vida. Me decía doña Eva que siente mucho dolor, que siente mucha tristeza al recordar los hechos, porque murió un inocente, independientemente de todo el daño que se causó. Ahora, doña Eva, el taxista, mientras les dijo a ustedes que no tenía frenos, me estaba contando usted en la pausa comercial que movía mucho la llave y que el taxi se iba de un lado a otro. Sí. ¿Es verdad que él les iba pidiendo perdón y les iba diciendo que iban a perder la vida? Perdón, no. Yo no me acuerdo de eso, nada más decía que yo le ayudara, que porque no podía detener el carro por los frenos. Ayúdeme, señora. Le dije, es que yo no puedo, haga algo por nosotros. Le digo, ¿cómo es posible? Le digo, no, y yo pues, estaba como histérica, gritando de desesperación. Y el señor, pues no sé si no pensaba, no sé qué pasaba por su mente, que no hizo nada, nada más esperó llegar hasta allá y ahí fue donde nos fuimos a estampar. Yo no soy mecánico, pero mi sentido común me indica que si un auto no está encendido, no responde la maquinaria al motor. Si un auto va como bólido, obviamente es difícil de controlar, ¿cierto? Eso es lo que estaba pasando con este taxi, que jamás lo encendieron. Se fue con el puro vuelo de la bajada de la calle, sí. Y por mucho que él quisiera maniobrar, poco podía hacer. Por eso yo creo que usted lo que vio es que él trataba de encender el motor, cosa que por los nervios, por el estrés, por la situación, no logró hacer. Ahora, hay un freno de mano que supongo, aunque el taxi o aunque el vehículo no esté encendido, tiene que responder de alguna forma. Seguramente lo que estaba ocurriendo aquí, me imagino, dada la información que yo tengo en mano, es que pues no contaba con un freno de mano o simplemente no servía el freno de mano. ¿Por qué? Tengo entendido que este tipo de taxis cuestan alrededor de 10,000 pesos. Haga usted cuentas. ¿Qué unidad que valga la pena y que no sea una chatarra inservible puede costar 10,000 pesos? ¿Qué pasa con este tipo de carros de servicio piratas? Obviamente son piratas porque no tienen afiliación, no pertenecen a nadie en particular, no hay nadie a quien reclamarle. Esas unidades reciben multas de hasta 5,000 pesos. ¿Qué pasa? Cuando ellos tratan de hacer algo con la unidad, los llegan a interceptar. ¿Y saben lo que hacen con estos autos? Los abandonan, porque es más fácil abandonar el auto que entrar en problemas legales. En el momento en que ellos intenten pagar los 5,000 pesos, ahí se están presentando una persona a responder por el vehículo y automáticamente ellos saben perfectamente que van a dar con la cabeza responsable de quienes los está moviendo. Así es como funcionan y hay que tener mucho cuidado de esto. Ahora, hay afectados en todos los sentidos, psicológica, médica, económicamente. Tengo a unas vecinas aquí también que cuando cayó el poste donde se impactaron ustedes, se hizo un hoyo arriba de sus casas, ¿cierto? Vamos a ver las imágenes. Podemos acercar el micrófono mientras... Y ahí están. Esas son imágenes del cementerio donde descansan los restos del pequeño Luis. Y, Toñito, ¿podemos poner las imágenes, por favor? Nosotros nos avisaron que había ocurrido un accidente. Y cuando nosotros llegamos, pues vimos el accidente del niño que estaba ya muerto. Pero cuando pasó todo, pues el poste se cayó del lado de nuestra casa, nos afectó. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Podemos pasar? Sí, claro. Pues aquí cayó lo que fue, el poste cayó así como se ve ahorita, así, derecho para acá. Ajá. Pegó en lo que es el baño, la barra del baño, y de ahí todo lo demás se vino hacia arriba.
¿Alguien estaba en este cuarto cuando sucedió todo esto? No, gracias a Dios no. ¿Y las autoridades qué han hecho al respecto? ¿Qué les Pues, dicen? pues que de hecho no hay detenido y que pues prácticamente no pueden hacer nada. Pues más seguridad, porque realmente aquí estamos en la calle muy inseguros. Si usted se da cuenta, desde allá arriba no hay topes, no hay ningún tope hasta acá, que es hasta abajo. Y en un momento los llegaron a poner y los quitaron. Y Dígame, ¿hay qué, señora? Y luego hay muchas que no, muchas bases de taxis piratas y los taxistas, los que van manejando siempre van con su mona. Entonces eso, ha habido personas que van demasiado drogados que mejor se bajan y dejan el taxi a donde sea porque ya no se soportan ellos mismos. ¿Qué sucede en la parte de allá arriba? ¿Por qué no suben los taxis normales o concesionados? Pues porque les pegan a los choferes de los carros urbanos. Entonces a los de los piratas, ellos los golpean a los otros y bajan al pasar. Perfecto. Entonces nosotros pues también tenemos miedo, ¿no? Y ya agarramos a los piratas, porque también hay muchas veces que nos insultan. Bueno, siempre he pensado que el miedo paraliza, el miedo no sirve absolutamente de nada y el que nada debe, nada teme, no tiene por qué temer. Columba y Julia, ¿quién es Columba? Señora, ustedes son vecinas y obviamente, ¿quiénes son las dueñas de la vivienda donde cayó el poste y fue afectado el Sí, el cuarto? nosotros somos, y pues nosotros le preguntamos a los de la luz que si nos podían ayudar, quién nos iba a pagar. Dijo que no había nadie porque no había ningún responsable. No hay responsable. Que puesto que se había ido el chofer. Entonces, pues nosotros ya dejamos así, pero pues les pedimos a ustedes que nos ayuden a ver lo que pasa ahí, ¿no? A que ustedes o el gobierno que vea, que cheque a todos los automóviles que circulan ahí y que si es posible pues nos pongan taxis ahora sí que originales, ¿no? O que nos den un buen público, servicio. señora. Transporte público también. Ajá, porque para allá arriba no quieren subir los que son originales. ¿Por qué? Porque los tratan mal. Los taxis pirata no los dejan subir. No los dejan subir. Entonces, ahora sí que a fuerzas nosotros los tenemos que tomar porque no hay transporte para arriba. No tienen opción entonces ustedes. No tenemos opciones y quisiéramos que ustedes nos ayuden porque ¿qué va a pasar? ¿Quieren más muertes? ¿O queremos ver más muertes para que al rato pongan una solución ya que van 10, 20 muertes? Pues creo que no es justo. ¿Por qué no habían hecho ustedes nada? ¿Por qué no habían denunciado nada? Sí, ya habíamos ido a la delegación, pero igual nos tuvieron en la mañana temprano, fuimos a las 9 de la mañana y no nos recibieron, nomás nos dijeron que fuéramos a las 4 de la tarde. Estuvimos a las 4 y hasta las 6, no, hasta las 7, 7:30 nos recibieron y eso porque nos metimos a la fuerza. Y ya nos dijo una abogada, dice, este asunto va para largo, dice, mejor vengan después, dice, a ver qué pasó. Entonces, pues yo digo que eso no es bueno. No es justo, no es bueno, no lo merecemos y no lo debemos permitir. Así de sencillo y así de simple. Tenemos el testimonio de un taxista precisamente hablando de esta situación. Es un taxista formal, un taxista que tiene acreditaciones, un taxista al que se le puede reclamar y buscar en caso de que algo ocurra, un taxista de confianza, un profesional. Escuchemos. Lo que pasa es de que aquí se da mucho la piratería del taxi, no nada más aquí, o sea, toda la zona de Coautepec está infestado de taxis pirata. El problema no es de que nos quiten la chamba a nosotros, el problema es la inseguridad de la gente. Ellos andan con carros que no traen papeles, son chamacos que no traen licencia, son menores de edad, o sea, carros que se están cayendo ya de viejos. Pasan los taxis piratas, se nos avientan y les dices, cálmate. ¿Sabes qué pasa? Te dicen, ábrete. Y es increíble que ellos con nada agarren, se compran un bochito de 5,000 pesos y se ponen a chambear. Y mira lo que pasa. ¿Sabes que estás conduciendo un taxi pirata? No es pirata, ¿por qué es pirata?
¿Dónde está la concesión o la autorización de que estás dentro de la CETRAVI como taxi de montaña? Eso es lo que pasa. Y las personas van en el auto sin pena ni gloria. Eso es lo que pasa. Y por supuesto se valen de la necesidad de las personas que no tienen acceso a otro medio de transporte y que no les queda más opción que esa, ¿cierto? Y es algo que no podemos seguir permitiendo, porque como dijo usted bien, ya van más de 10 muertes, esta última del pequeño, que ese dolor, que esa desgracia sirva de alguna forma para crear conciencia y para ya no permitir que sucedan más cosas ahí, que ya basta. Ahora, me parece increíble que porque un tipejo huyó, porque eso es lo que es, al ver que impactó a un pequeño, al ver que mató a un niño, se desapareció, las autoridades no hagan absolutamente nada por buscarlo. Ahora, más increíble me parece todavía que su nieta Isis no le hayan tomado una declaración, Lupita, simplemente porque no se les da la gana. Y ya dijeron las autoridades, no vamos a tomar declaración ni de Isis ni de Giovanni, que es el primito del niño que estaba presente cuando este falleció. Ambos niños estuvieron en el accidente y las autoridades hasta la fecha quieren negar que esto existió. Dicen que la niña nunca fue en el taxi. ¿Y quiénes son ellos para asegurar semejante barbaridad cuando está aquí la abuela de la niña? Lo que pasa es de que aquí se da mucho la piratería del taxi. No nada más aquí, o sea, toda la zona de Coautepec está infestado de taxis pirata. El problema no es de que nos quiten la chamba a nosotros, el problema es la inseguridad de la gente. Un taxista consciente, un ciudadano responsable que si bien necesita su trabajo, también lo sabe hacer profesionalmente. Eso es lo que necesitamos. No podemos perder de vista que obviamente existe la necesidad y estas personas que manejan taxis pirata también tienen familias, pero precisamente por sus familias deben ponerse a pensar que la irregularidad y la irresponsabilidad no nos va a llevar a nada bueno y que quizá el día de mañana puedan ser sus propias familias quien paguen las consecuencias de estas locuras y de estos actos que hacen en total inconsciencia. Así que hay que regularnos, señores. Hay trabajo suficiente, ya se necesitan las unidades, hay que regularse y hay que trabajar conforme a la ley. Bien, otra víctima de este accidente fue Fernanda, que es la madre de Isis, quien ha sido físicamente la más afectada, sobreviviente por supuesto, en el interior del taxi. Ella, como lo dijimos al principio de este espacio, sufrió de una fractura de fémur. Necesitaba clavos, placas y tornillos. Vamos a ver este material que necesitaba. Estos son los tornillos que se le van a poner al clavo centromedular. Solamente son los tornillos, los clavos centromedulares ya los tienen en quirófano estériles. ¿Cuándo se le puede operar? Yo creo que el lunes o el martes en la tarde. Perfecto, pues esto nada más menciónanos qué es lo que vemos aquí en pantalla. Es el instrumental para las brocas. Estas piezas es el instrumental, las brocas, para perforar el hueso, el fémur, ya que el fémur es el hueso que está fracturado. Estos tornillos, después de que se perfora con la broca, se meten los tornillos para bloquear el clavo centromedular. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre por último? Marco Antonio Reyes. Ya estamos, Marco Antonio. Muchísimas gracias. No había dinero para operarla, no había dinero para comprar ni siquiera el material. Cosas de la vida lo hizo. Y bueno, ya tenemos a Fernanda, por supuesto. Tenemos una nota primero de ella, vamos a verlo. Salimos de la casa de mi suegra, agarramos un taxi para llevar a mi hija a la escuela y después como de 3 minutos se quedó sin frenos el carro y pues está de bajada a la calle y pues estampó yo nada más vi que contra el poste, yo nunca vi al niño, pero ya después cuando nos sacaron pues ya nos dijeron que estaba un niño ahí. Ya pues a mi hija pues nada más se le abrió su pierna, le cosieron como 10 centímetros, o sea, a mí se me rompió el fémur izquierdo. Gracias, Rocío, por habernos conseguido las placas, porque si no, pues ahorita todavía no tendrían para cuando operarme. Ya tengo aquí casi la semana, pues ya gracias a que ya me consiguieron todo, ya me van a operar.
Te quiero mucho, hija. Ya, pronto vamos a estar juntas. Qué valiente, Fernanda, muy valiente. Una semana duró con el dolor, soportando el dolor de la fractura del fémur. Una semana. Afortunadamente, hoy salió del quirófano y la tenemos vía telefónica. ¿Cómo te sientes, muñeca? Fernanda, ¿me escuchas? Se cortó la llamada. Bueno, vamos a intentarla de nuevo. Ella recién acaba de salir del quirófano hace apenas unas horas, tiene 22 años, una pequeñita de 7, que también iba dentro de la unidad y por supuesto no le han querido tomar declaración porque han dicho a las autoridades que simplemente la niña no iba ahí, que no tienen por qué tomarle declaración a una niña que no iba ahí. Ahora, después de escuchar estas palabras de Isis, usted me dirá, ¿la niña realmente iba en el accidente o no? Y después de escuchar a la abuela aquí diciendo que la niña iba dentro de la unidad y que la llevaban a la escuela, ¿la niña iba o no? ¿Por qué las autoridades no quieren hacer su trabajo? Compartamos esto. Ya iba a ir a la escuela y aquí estaban tomando el taxi y después se fue bien y después ya fue cuando le dijo a mi abuelita que se acababa de quedar sin frenos y que mi abuelita estaba gritando de que ayuda y me espanté y me asusté mucho y me puse ahí con mi mamá así. ¿Qué me pasó? Me pegué aquí y me tuvieron que coser mi piernita. Estaba llorando y estaba diciendo que llamaran a una ambulancia. La quiero mucho y que se cuide y que pronto va a salir de ahí. Oigan, policías, busquen al que estaba manejando en el taxi. A pesar de que ya teníamos a Fernanda en la línea, quiero compartirles público que aparentemente algo pasó con el celular que tenía en su poder para enlazarnos con ella porque no contesta las llamadas. Seguramente se dieron cuenta en el hospital que queremos hablar con ella y que queremos simplemente saber cómo está. No es denunciar al hospital ni mucho menos, simplemente saber cómo está la paciente, en qué estado se encuentra y ese era el objetivo, pero advertimos que la íbamos a tener en línea y aparentemente alguien le quitó el teléfono. Ahora, Isis, mientras seguimos intentando a ver si podemos localizar a Fernanda o si nos puede volver a tomar la llamada. Ya la teníamos ahí. Isis está afectada psicológicamente, lo cual es normal hasta cierto punto. Obviamente la niña tiene pavor de los taxis. Lo único que dice que recuerda es que su mamá hacía como una especie de casita para abrazarla, para protegerla de una herida mayor. Y el día de hoy, precisamente, le estaba diciendo a la abuela, ¿qué, señora? Cuando venían para acá, que no se quería subir a un taxi. Sí, que ella no se quería volver a subir en un taxi, que ella tenía miedo. Que no, le digo, dice, no, abuelita, dice, yo no me quiero subir, ni ahorita ni después, yo no. Dice, tengo miedo que vaya a pasar lo mismo. Y es el miedo que ella tiene. Cuando le explicó que venían hacia el canal, que iban a venir al programa, tampoco se quería subir a la camioneta. No, de hecho le dijimos, tenemos que ir, hija, le digo, pero dice, no, yo no me quiero subir, abuelita. De hecho le empezó a dar mucha risa y así. Qué bueno que tocó ese punto, porque yo ya lo compartí contigo, Jonathan. El hecho de que dice que ella siempre ha sido una niña muy alegre y muy abierta, pero que a raíz del accidente ella tiene una risa histérico-nerviosa. Podría ser. Yo lo que veo en la prueba que le apliqué ahorita previo al programa, la niña está muy ubicada en la fantasía, en una forma de fuga, en una forma de no querer estar aquí, y tiene que ver con esto de que es demasiado impactante lo que recibió la imagen, el dibujo, se dibuja a ella, se dibuja a su madre en una situación de protección. Sí está muy, muy dolida, muy afectada y hay que ubicarla. Sí está como, podríamos decir, en una situación de trauma, de shock, y tiene que hacer contacto con lo que ocurrió. Este impacto, esta fobia que se está generando a partir precisamente de
del impacto físico, del impacto del taxi, sí se tiene que procesar, Rocío, porque sí puede generar otro tipo de circunstancias más adelante. Fobias. Ya está presente, la fobia ya está presente y es una forma de descargar también la ansiedad que está presentando la niña. Así es. Bueno, no vamos a dejar que derive en cosas negativas y feas. Absoluto. Pero también ansiedad, hablando de ansiedad, depresión, tristeza profunda, dolor. ¿Alguna vez les ha dolido el alma? Dicen que el alma no duele, depende. Cuando el dolor es tan profundo, hay un dolor tan intenso dentro del cuerpo que es indescriptible. Y pudiera ser ese dolor, el dolor profundo en el corazón, en el alma, por algo irreparable, por una pérdida como la es la pérdida de un hijo. Mayra está aquí, es la mamá de Luis, y yo voy a pedir que pase junto con su esposo, con el padre de Luisito, que es don Luis. Él falleció desafortunadamente en este accidente. Que pasen, por favor. Venía con mi hijo de la escuela y él se sentó en las escaleras. Él y su primo diario juntaban sus botellas de PET. Entonces él vio sus bolsitas llenas y se fue a venderlas. Yo ya no supe nada de mi hijo. Yo cuando lo vi, que subió Giovanni a decirme que a Luis se lo había llevado un carro, yo me imaginé que estaba mi hijo lesionado y yo lo que quería era salvarlo. Ya no pude porque cuando llegué ya mi hijo estaba muerto, con su bracito todo salido, toda la carne se le veía. Aquí tenía una cortada de que sus vísceras se le habían deshecho y yo quise ayudarlo y ya no pude. Pero ya mi hijo ya no me contestó. Yo lo agarré y estaba calientito todavía, mi hijo ya no me dijo nada. A lo mejor ni me gritó y yo no estuve ahí con él. Mi niño, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te hizo esto, mi amor? ¿Quién te lo hizo? Me falta alguien que es mi hijo. No sé qué voy a hacer. Siento mucho. Luis, véngase para acá, por favor, los dos, ¿sí? ¿Culpas? ¿Por qué culpas, Mayra? Porque si no se hubiera ido, no me hubiera pasado eso. Mira, yo sé que ustedes son padres responsables, que cuidan de sus hijos. Los accidentes suceden y desafortunadamente suceden cuando menos lo esperamos. Y yo supongo que estos pequeñitos, Giovanni y Luis, pues solían salir a la calle normalmente y habitualmente y lejos estaban de imaginar que esto pudiera ocurrir. Lo que yo creo que no se vale, que es que a estas alturas, en medio de todo el dolor que ustedes están sintiendo, se estén culpando y estén viviendo en el hubiera, es que a lo mejor él me gritó y yo no estuve ahí. Mayra y Luis, y se los digo de corazón, gracias a Dios ustedes no estaban ahí. Gracias a Dios no estaban ahí y lamento profundamente que Luisito haya estado ahí y que todo esto haya ocurrido. Porque yo sé que ustedes tienen todavía 2 hijos más. 3 hijos más. Imagina el panorama. No hubiera sido solamente una desgracia, hubiera sido todavía mayor.
¿Es un daño irreparable? Lo es. ¿Es una pérdida significante? Lo es. Y desafortunadamente le tocó a él. Y hay que reponerse y hay que volver a ser fuertes y hay que salir adelante. Porque hay 3 pequeños a los que se tiene que educar y no se les puede educar bajo el miedo, bajo la inseguridad, y me estoy refiriendo en todos sentidos, al sentirse mal, al sentirse débiles, al sentirse con miedo de salir a la calle, porque desafortunadamente o afortunadamente la vida tiene que seguir, señores, y tenemos que enfrentar las situaciones y tenemos que seguir adelante. Luis, tú te culpas por no haber estado el tiempo suficiente con tu hijo. Y yo creo que eres cruel contigo mismo, mi vida, también. No estabas el tiempo suficiente porque, pues como muchos padres, hay que salir a trabajar. El mundo maravilloso sería que pudiéramos estar todos con nuestros hijos y tener ahí mismo el negocio y estar platicando todo el santo día. En fin, yo fui educada así, por ejemplo. Yo así fui educada, soy una bendita, con muchas carencias, pero poco importaban porque había mucho amor, pero sin embargo no es la realidad de todos. ¿Por qué culparse? Porque he estado lejos, estuve mucho tiempo lejos de él, de ella, y hay veces el tiempo que estaba con ellas, él luego me decía, papá, vamos a hacer esto, y no le... No lo tomé en cuenta. A ver, Luis, ven acá. ¿No lo tomaste en cuenta? Tan lo tomaste en cuenta que lo recuerdas. Tan estuviste ahí que lo compartiste con él. Si estuviste cansado, si estabas de mal humor, si tenías presiones, eso es bien normal porque somos seres humanos y no somos robots. Y hay muchas presiones que tenemos que rebasar y sobrepasar. El tiempo que estuviste con él, yo creo que es el que tienes que recordar. Y la imagen que tienen ustedes que tener aquí clavada es de él seguro, tremendo como era, juguetón como era, travieso como era. Denle gracias a Dios que lo pudo hacer. Tú, Mayra, yo sé que te sientes también como culpable porque, pues, Luis era un niño muy inquieto. Y bueno, recibía reportes de la escuela que sí se peleaba con los compañeros, que era muy inquieto, que, en fin, y ella lidiaba mucho con todo ese tipo de cosas. Una vez que Luis muere, como muchas historias que salen a la luz, es como su mamá se entera que su hijo se peleaba, pero por defender a sus compañeritos. Y ahora sus compañeritos, obviamente, sienten falta de él. Antes no se veía eso de Luis, antes se veía que era un niño inquieto, tremendo, etcétera. Y yo creo que ya una vez que saben la verdad y que saben quién fue Luis y quién va a seguir siendo en sus vidas, se deben de sentir hasta orgullosos de lo que él realmente era. Fíjate, Lupita, Luisito le decía a su mamá constantemente que él quería ser abogado. Supongo que tenía como muy cierto que él quería defender a la gente, como lo hacía en la escuela. Le decía que él lo que iba a hacer es, cuando fuera grande, iba a ser abogado, le iba a comprar una casa propia a sus papás y iba a tener una casa muy grande para que toda su familia pudiera andar a sus anchas. Era un niño con muchos sueños. Sí. Y era un niño y un alma buena. ¿En dónde creen ustedes que esté ahora? Con Dios. Así es. Y yo no creo que sufriendo, pero sí viendo de alguna forma cómo sus padres están sufriendo su pérdida. Es que yo sufro ahorita porque las autoridades no han hecho nada. Me dan largas.
Y creo que no se vale porque lo que mataron no fue un perro, fue un niño. Fuimos al MP y dicen que todavía hay. La demanda todavía no está en mesa. ¿Por qué no está en mesa? O sea, la dueña del carro, porque hasta eso se sabe que es dueña, no se ha presentado. El carro no le han hecho ningún movimiento de que las huellas digitales de la persona esta que manejó. Importante no lo se que ha dices. hecho nada. Déjame hacer una pausa comercial porque tengo que atender también esos tiempos y ahorita seguimos hablando sobre el tema. Interesante, Lupita, porque fíjate que la unidad exactamente está afuera de la delegación a donde pertenece esta colonia y no fue resguardada, fue dejada al aire libre y ahora las huellas dactilares del posible o presunto culpable, del que está desaparecido, pues ya no existen. ¿Por qué no existen? Porque mucha gente ha ido a ver el taxi y lo ha agarrado. Entonces, las huellas que pudieron haber estado ahí ya desaparecieron. ¿Imprudencia de las autoridades? Me queda claro que sí. Y por la imprudencia de un irresponsable también, mi hijo perdió la vida. Les pregunto, padres, madres, sociedad, ¿se vale que esto suceda? ¿Se vale? ¿Nos lo merecemos? Luchemos por ello. ¿Queremos un país mejor? El cambio somos todos. La pérdida y el daño están hechos, pero la justicia no ha sido hecha. ¿Qué les dicen? ¿Por qué dicen que no les toman la declaración, no procede la declaración? ¿En dónde van? ¿Exactamente en dónde están ustedes ahorita? Ahora estamos, lo que pasa es que desde el día que falleció el niño, yo vi las irregularidades porque yo llegué corriendo y vi a mi hijo y yo llegué a estar con él y en eso llegó un policía y me dice, no te preocupes, dice, ya lo tenemos. Y yo me levanté y le dije, ¿quién es? ¿Dónde está? Vamos por él. Y me dijo, no, tú cálmate, tú no vas a hacer nada, todo lo vamos a hacer nosotros. Estaba hablando del taxista. Del taxista. Entonces recogen el cuerpo del niño y me dicen, te vas a ir a GAM 1. Llego a GAM 1 y llega otra persona y me dice, ¿sabes qué? Ya lo detuvieron aquí en el regional. Llegó herido y ya lo detuvieron. Me llevan con PGR y me dicen que no han detenido a nadie, que no hay nada. Ok, que quedó así. Y me están dando largas. Voy el sábado de 8 días fui. Y me dice, ¿sabes qué? Ya tengo nombre de la señora y domicilio. Dice, nada más lo único que te puedo decir, ven el lunes te voy a estar diciendo lo de cómo va tu averiguación. Me presento yo el martes y me dicen que no está en mesa y que el licenciado que lleva mi caso le tocó descanso y que no dejó la averiguación abierta. Me presento otra vez al otro día y me dicen lo mismo. Ayer jueves me vuelvo a presentar y me dicen que el caso no está abierto, que no está en mesa. Te voy a interrumpir un poquito porque tengo a Víctor Ramírez de CETRAVI precisamente en la línea telefónica. Buenas noches, Víctor, ¿cómo está? Buenas noches, a tus órdenes, amiga, dime. Pues preguntándole en qué va esta situación, en qué van las averiguaciones, cuándo es que les van a dar respuesta a las familias. Hay mucho trabajo por hacer y por supuesto que esperemos contar con ustedes. Bueno, nosotros trabajamos en eso. El asunto es que si los taxis no nos dan el número de placas, no nos dan el número de dónde podemos reconocer quiénes son los que cometen las irregularidades, estamos en indefensión. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre recomendamos que nos den los números de placas y que la gente tome las precauciones para que cuando asuman o se suban a un taxi nos digan en cuál están y que tengamos alguna referencia para poder ayudar. Claro, ahora Víctor, lo cierto es que según el conteo hay 4.700 taxis pirata en el área de Cuautepec. Entonces, obviamente si son piratas, la información que puedan tener de placas es inexistente o simplemente están duplicadas. ¿Cómo ustedes controlan este tipo de situaciones? ¿No qué? A ver, primero, nosotros tenemos los taxis regularizados, hicimos un programa en el 2007 y a partir de eso tenemos todo el control de los taxis existentes. No hay tal control, Víctor. Perdón por interrumpirlo y perdón por contradecirlo, pero tal control es inexistente, puesto que tengo aquí a familias, vecinos en las gradas, que están diciendo que existen taxis piratas en las zonas en las que ellos habitan. Es decir,
No es que yo te lo estoy diciendo porque vivo ahí, es porque los vecinos ya lo han vivido, porque se han reportado infinidad de delitos, violaciones, asaltos a mano armada, muertes, accidentes como este tipo, y eso es algo real, eso es algo que no podemos perder de vista. Ustedes como autoridades, pregunto, haciendo su trabajo, ¿dónde están? A ver, primero, repito, nosotros tenemos el control de todos los taxistas regulares que prestan el servicio. Es que evidentemente... no es cierto. Víctor, es que no tienen el control, ese es el problema. Si tuvieran el control, entonces no existirían esas irregularidades. Si tuvieran el control, sí, si tuvieran el control, ¿me dejas hablar, por favor? Soy ciudadana, independientemente de periodista, y estoy muy interesada en que este país de verdad salga adelante. Juntos lo podemos hacer, ¿correcto? Y las autoridades tienen que poner su parte también. Espérame tantito, por favor. Espérame, no, por eso. ¿Por qué no ponen transporte público? ¿O por qué no ponen taxis regulares, legales en esta zona? A ver, si tu idea es manejarlo así, estoy de acuerdo contigo. No, mi idea y no es vamos hablar a con la verdad. A ver, Víctor, mi idea es hablar con la verdad. No tengo pelos en la lengua y soy una ciudadana responsable y soy periodista. Punto, nada más. Yo atiendo a las quejas de mi ciudadanía. Nada más. Yo no voy a moverte las cosas a mi antojo. Estoy diciendo las cosas como son. Yo te digo una cosa. A nosotros nos quitamos la responsabilidad de la supervisión de los taxis irregulares a partir de que la ley cambió y ahora existe el Instituto de Verificación Administrativa, que es la que se encarga de eso. La CETRAVI no tiene intervención en eso. Nosotros sí canalizamos a toda la ciudadanía las quejas que tienen al INVEA para que ellos se operen. No es CETRAVI. Aquí tiene las placas del taxi que fue vilmente abandonado por este hombre que arrolló a un niño y cuyos padres están aquí. El niño murió, como yo creo que tú bien sabrás, arrolló a 2 familias. Hay una persona que está aquí que se llama Doña Eva, que tiene serias lesiones en todo el cuerpo. Su nuera de apenas 22 años, de nombre Fernanda, está en el hospital. Tuvimos que intervenir nosotros y poner dinero de nuestra bolsa para que se pudieran comprar clavos, placas, tornillos y ser intervenida urgentemente el día de hoy, porque, bueno, las autoridades simplemente no la quisieron apoyar y ella estaba con fuertes dolores desde hace una semana. Causó daños a una casa habitación. Las dueñas de la casa habitación están en mi estudio, Víctor, están aquí presentes, han pedido ayuda, han pedido y reclamado que se les paguen los daños. Los daños no son ni siquiera tan cuantiosos, se trata de láminas de asbesto, esas son personas con escasos recursos y nadie se ha hecho responsable, nadie se ha interesado por tenderles una mano. ¿Tú podrás hacerlo? ¿Tú podrás intervenir? Si me das los datos de las placas, aunque te voy a repetir, si son particulares es un asunto que nos rebasa. Con mucho gusto. Las placas son 441, X de Xochimilco, R de Rocío, J de Justicia. Ok. Son particulares. Yo voy a desconozco, al área. A ver, yo no me dedico precisamente a trabajar en ese tipo de asuntos de expedición de placas. Supongo que ustedes como autoridades pueden hacer la investigación necesaria para saber de dónde salieron estas placas, pero las placas las estoy viendo delante de mí, en la unidad la estoy viendo a través del monitor de mi televisor y bueno, pero no es un hecho que existe. Taxi. ¿Perdón? ¿No son placas de taxi? Y platícame por qué. ¿Por qué no son placas de taxi? ¿Y por qué entonces ese taxi está circulando como tal si tú me estás asegurando anteriormente que no existen taxis piratas? Vuelvo a repetir, no es un taxi registrado por nosotros, no son placas de taxi. Son alguien que de manera particular ofrece el servicio de esa manera y la gente lo asume y lo toma. Y ahí nos rebasa. Es decir, me estás diciendo que la culpa es de la gente. Ver, estás hablando de Cautepec. Nosotros, yo te puedo decir, hemos mandado muchos operativos a través del INVEA para que hagan los operativos necesarios para que retienen esos taxis piratas o irregulares o como quieras llamarle. Sin éxito, por supuesto, porque digo, si hay 4.700... Ya nos quitaron esa atribución. Ya no depende de CETRAVI, es el INVEA. A ver, Víctor,
el punto aquí y el interés es, ya ocurrió no una, varias desgracias. ¿Por qué no nos unimos y trabajamos juntos? ¿Por qué no empezamos a hacer algo de fondo y de forma? ¿Por qué no nos acercamos, ustedes y nosotros, como medio a la sociedad, a los ciudadanos, a los vecinos de esta zona? ¿Y por qué no empezamos a limpiar toda esta área para darles algo en que transportarse, algo digno en que transportarse, algo seguro en que transportarse, algo a la altura de lo que se merecen los ciudadanos de este país? Estamos de acuerdo contigo, en eso estamos trabajando. Entonces, ¿trabajamos juntos? Sin problema. Fabián Pasos. Que me den las quejas y a través del área correspondiente identifico quién es el taxi, pues, por decirlo así, irregular, con las placas particulares para definir quién es el dueño de ese vehículo. Lo tengo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Víctor, te agradezco la llamada mucho. Vamos a seguir y darle seguimiento a esta situación, por supuesto, y le vamos a dar cuentas a la ciudadanía que están aquí en el estudio. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestro investigador, Fabián Pasos, va a estar en contacto directo contigo, si te parece bien. Y, por supuesto, si en algún momento quieres que nos reunamos, yo estoy 100% dispuesta a hacerlo. ¿Te parece? A tus órdenes en el momento que quieras. Te agradezco mucho. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Fabián, estás enterado y estás encargado y yo, por supuesto, al pendiente y todo el equipo de producción vamos a trabajar juntos. ¿Están espantados? ¿Sí? ¿Están espantados? ¿Están indignados? ¿Están enojados? La pregunta es, ¿qué van a hacer con todos esos sentimientos que tienen ahora? ¿Alguien quiere responderme? Si hubiera un micrófono ahí sería sensacional para que yo pudiera escuchar y, exigir. O sea, que ahorita que nos piden nuestro voto, pues pedirles también, exigirles que hagan algo por nosotros, por la ciudadanía, porque no nada más es el único lugar donde existe esto. Yo creo que en todos los lugares de donde venimos nosotros también hay muchos carros piratas. O sea, la verdad, México está muy descuidado. ¿Por qué crees que existen? Porque lo permitimos. Porque nos dejamos convencer por muchas cosas. No demos nuestro voto, hay que ver, hay que exigirles que realmente cumplan con lo que nos están prometiendo. Gracias. Son tiempos difíciles, son tiempos electorales y yo me niego rotundamente a hablar de política porque definitivamente no quiero ni entrar en esos lugares y además ni soy de uno, ni soy de otro, ni soy de nada. Mi partido se llama México. Mi partido se llama Justicia, mi partido se llama Evolución y eso es lo que yo quiero ver de este país. Y yo creo que, ¿coincides, Lupita? ¿Coincides, Jonathan? ¿Estamos en la misma línea? Totalmente, Sí, Rocío, ya basta de tanta impunidad. Esto se llama impunidad y aquí todas las autoridades, tanto que administran, que imparten justicia, que están encargadas de investigar y de alguna manera informarnos y de investigar y de hacer operativos en todas las áreas de la administración, son las responsables. No se vale decir, no me compete a mí, porque a todas les compete. Se supone que están trabajando en equipo. La Constitución señala que siempre que existe una víctima, una persona ofendida, debe recibir inmediatamente la protección de la ley. Aquí, tanto médica, psicológica, hasta económica, Rocío, y yo no veo absolutamente nada. ¿Por qué no nos podemos en un momento dado inconformar? Claro que lo tenemos que hacer y luego resulta que nos dicen que somos prepotentes, cuando lo único que queremos es lo que acabas de decir, justicia. Y la justicia radica en que todos recibamos lo que merecemos. Si alguien cometió un delito, orden de aprehensión, porque este es un homicidio y ya hay muchas personas lesionadas. Son delitos graves y entonces las autoridades, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la ciudadanía? ¿Llorar? No. Queremos, por favor, orden y ya basta. Así es que, por favor, todos a trabajar, cada quien en lo que debe de hacer. Y nada más pedimos eso, justicia. Jonathan. En las pruebas psicológicas que le apliqué a los niños, tanto a Isis como a Giovanni, aparece claramente la situación que ambos vivieron desde su propia perspectiva y desde su propia orilla, cómo viven el accidente.
Uno lo vive desde esta parte del miedo, del temor, de la ansiedad. Hay mucha tristeza, mucha ansiedad. Ya te lo mencionaba con respecto a Isis, cómo lo está vivenciando. En este caso, con ustedes dos, sé que las situaciones de justicia y de injusticia que están viviendo también genera demasiado enojo, demasiada ira. Bien lo comentabas, lo compartíamos incluso con el público, es una situación de indignación y que también se tiene que procesar. No se pueden quedar con toda esta tensión. Escuchando tu discurso, cuando en la cortinilla de entrada, veo muchísima tensión, muchas cosas guardadas que es necesario que afloren. Eso también para un equilibrio emocional. Hay 3 pequeños que están de por medio que tienen que ser atendidos también. No nada más afecta la parte del niño. Ustedes como padres no nada más están afectados y tienen que ser el soporte de esa familia. Entonces es importante, Rocío, para ellos, para todas las otras personas que también vivieron un impacto diferente, que tengan un desahogo de estas emociones para poder mantener un equilibrio de sanidad mental. ¿Nos dejan ayudarlos? ¿Nos permiten ayudarlos? ¿Nos permiten darle seguimiento a toda esa situación? Sí. Lo que quiero es que se haga justicia. No fuera el hijo de un procurador, no fuera el hijo de un presidente, porque hasta bajo de la tierra escarban para sacar al culpable. ¿Y por qué a nosotros no? ¿Confían en nosotros? ¿Por qué al pobre no hay justicia para el pobre y para el rico sí? ¿Por qué? O sea, Doña Eva, ¿se va a dejar atender? Sí. ¿Nos va a dejar ayudarla? Sí, Rocío. Esto no es un adiós, es un hasta luego, es un seguimiento que le vamos a dar. No nos vamos a despedir, simplemente por favor sepan que no están solos, que estamos con ustedes y que le vamos a dar la importancia que se merecen, que es la que tenemos todos. Aquí no hay desigualdad ni mucho menos. ¿Perdón? Quiero comentarles, por favor, señores, a los afectados por la vivienda, que nosotros, el programa, la producción les va a pagar las láminas, les vamos a reponer las láminas de asbesto que hasta ahora nadie ha querido reponer. Nosotros se las vamos a reponer de todo corazón, no necesitan agradecer, porque sinceramente yo creo que es una muestra de lo mucho que podemos hacer si nos unimos como sociedad.